Continuando con nuestras lecturas compartidas, retomamos el libro Los hijos de la roca, de Luis González Sarmiento, para leer una crónica ya no de un lugar, como en el caso del Alpamayo, sino de un personaje que se llama Lucho Salsa. Gloria Osa vive hace 3 años en El Jordán, un barrio popular de Ibagué que tiene calles peatonales sembradas de almendros. Los árboles son jóvenes todavía, pero los vecinos aprovechan para sacar sillas y hacer tertulia bajo su sombra. Se ven muchos niños y no hay evidencia de pandillas. La descomposición de las grandes ciudades no toca este vividero donde la provincia resiste. Gloria vive feliz ahí, porque después de pasarse media vida en Bogotá y algunos años en Tokio, ya tuvo suficiente agite. Como ella misma dice, ahora está de vacaciones. Se adaptó a la tranquilidad de El Jordán y se goza Ibagué, un pueblo donde todos oyen salsa y hablan en español. Después de intentarlo 4 años, supe que Japón no era para mí. Regresar me costó el matrimonio, pero había que hacer el sacrificio. Sacrificio que fue doloroso, porque Gloria es una mujer de hogar. En su casa, una construcción de 2 plantas y 3 habitaciones, con un diminuto patio interior donde a veces se toma tinto o jugo de guayaba, hay tiestos con flores, y en Navidad todo es rojo y verde. Muy consciente de la importancia de los recuerdos, Gloria atesora el álbum de fotografías de la familia, y en una página de ese álbum está su hermano Luis Felipe Osa, alias Lucho, un niño de 10 años de edad. Lucho siempre fue muy pepito. Le encantaba andar disfrazado de señor y no se bajaba el corbatín. En la fotografía, Lucho no solo luce un corbatín, sino que está vestido de paño, con la chaqueta abotonada, peinado con gomina y con las orejas muy limpias. Sus ojos sin lagañas miran confiados hacia adelante, hacia un futuro de ascenso social. Es una imagen donde, hay que decirlo, se ve el trabajo de una madre que hizo lo posible para que el niño se viera decente. Lo que no tiene nada de raro, porque todas las madres del mundo quieren que sus hijos se vean decentes. Y en general, lo logran. Esa labor materna, abnegada e infatigable, produce millones de hombres que visten con corrección, usan agua de colonia y saben comportarse en la mesa. Seres humanos que se integran sin drama al sistema productivo y que resultan imprescindibles para que el planeta siga dando tumbos por la senda del progreso. Pero a veces, aún la más delicada de las madres fracasa en su empeño educativo, ya sea porque tropieza con un hijo demasiado rebelde o porque es atropellada por la fatalidad. En este caso fue la fatalidad. A los pocos meses de que a Lucho le tomaran la foto con su corbatín, a doña María del Carmen de Osa le descubrieron un tumor cerebral que le incapacitó. Lucho siguió creciendo, más bien silvestre. Hasta ese momento había sido un niño consentido y feliz, con una madre que lo adoraba, un padre que lo veía como su heredero y una única hermana que nunca compitió con él. Su padre, don Felipe, era su ídolo, un hombre muy fuerte, un trabajador de enorme resistencia y gran voluntad, y además juicioso. Don Felipe nunca se gastó el sueldo en vicio, ni fue mujeriego, y era capaz de abandonar a sus amigos los viernes en la noche para regresar a casa, medio prendido, despertar a los niños y llevarlos en pijama a su cuarto, donde los invitaba a un picnic familiar de madrugada, encima de la cama matrimonial. Me acordaba de ellos y me daban lástima, entonces dejaba el tejo a un lado y me iba para allá, con una gallina asada y harta papa criolla y 2 colombianas litro. Luchito comía con unas ganas que daba gusto verlo. Del apetito descomunal de Lucho pueden dar fe sus compañeros de escalada. Canequita, le dice Mónica, y tiene toda la razón. Lucho devora 2 raciones generosas y se sirve la tercera con tremenda naturalidad. Nadie protesta, mitad por asombro y mitad porque, como Lucho cocina, piensan que el chef merece algo extra. Entonces se resignan y lo ven raspar la olla con una alegría de niño porque hasta envidia da. Por eso es que Luchito es fuerte, dice don Felipe con orgullo, porque tuvo su buena alimentación.
Vivían en una casa en el barrio Musú, en Bogotá. Don Felipe salía muy temprano para el taller donde trabajaba ensamblando Mazdas. Doña María del Carmen se quedaba en la casa y Gloria y Lucho salían para sus colegios. Gloria al San José, en el lejano norte, y Lucho al Claretiano, en Bosa, donde era el mejor estudiante de su curso. Las tareas hay que hacerlas, dice ahora, sin disculparse por haber sido un ñoño. Se sabe fruto de esa infancia donde lo educaron para cumplir y le envenenaron la cabeza con el cuento de que solo lo que costaba trabajo valía la pena. Riguroso y excelente alumno de matemáticas, Luchito soñaba con ser ingeniero, una versión de don Felipe más culta y con mejores ingresos. En esta dirección iba, vestido de paño y corbatín, cuando la fatalidad se cruzó en el camino de su familia y lo dejó sin mamá. Perdió la razón de manera paulatina, y fue terrible porque lo tratamos todo y nunca mejoró. Ya no hubo más picnics en la cama matrimonial, que se volvió lecho de enferma. Gloria se hizo cargo de la casa, combinando sus estudios con las labores del hogar, mientras la economía familiar languidecía bajo la rapiña de los médicos. Lucho se aisló, tratando de sepultar su tragedia en los libros, y a don Felipe se le dañó el genio. Los hijos se dieron cuenta de que el tumor que devoraba el cerebro de doña María del Carmen también estaba afectando a su papá. No volvió a ser el mismo, se le fue la luz. Cuando su esposa murió, después de 5 años de agonía y 2 meses antes de que Lucho se graduara de bachiller, don Felipe era un hombre con mala salud. Estaba cerca de jubilarse como mecánico de la Compañía Colombiana Automotriz, y a pesar de que planeaba poner un taller propio, y de hecho lo hizo, no tuvo fuerzas para comprometerse a pagar la universidad privada con la que soñaba su hijo. Le fui franco. Le dije que la Universidad de los Andes era imposible, que yo no tenía los recursos. En los exámenes de admisión para ingresar a la universidad, Lucho obtuvo un puntaje por encima del 98% de los bachilleres de Colombia. Eso le dio derecho de entrar en los Andes, la universidad privada más cara del país, donde quería estudiar ingeniería electrónica. De hecho, su examen fue tan bueno que la universidad ofreció darle media beca y le autorizaron a inscribir materias e ir a clases, mientras conseguía el otro 50% de la matrícula. Pero media matrícula en los Andes iba más allá de las posibilidades de don Felipe, que en algún momento de desesperación ofreció vender su carro para que Lucho pudiera seguir estudiando. Lucho no aceptó el sacrificio, y después de 2 semanas en los Andes hizo lo que tenía que hacer. Empezó a gestionar su ingreso en la Universidad Nacional, una institución financiada por el gobierno donde la matrícula era gratis. Se inscribió en ingeniería mecánica. Las materias le gustaron, los profesores eran buenos, consiguió novia que lo daba y aprobó el semestre con notas brillantes. Volvió a ser el mejor alumno del curso. Pero sentía que algo le faltaba. No se trata de su orfandad ni de la frustración de no haber entrado a los Andes. Había algo más, algo sin nombre que se echaba en su cabeza, una desazón que no lo dejaba disfrutar con plenitud. A Lucho no le gustaba sufrir y buscó alternativas. Cambió de novia, se dejó crecer el pelo, fumó por primera vez marihuana, se volvió metalero y protestón, se fascinó con la salsa y empezó a beber trago en cantidades industriales. Solo logró confundirse, pero siguió adelante, cada vez más rebelde, cada vez rumbeando más duro, se le medía todo, por eso se animó a salir con su combo de amigos fuera de Bogotá. Primero fueron a la laguna del Neusa. Eran 4 y llevaban una carpa de lona enorme y muy pesada, propiedad de don Felipe. Sufrieron cargándola y cuando quisieron armarla se dieron cuenta que faltaba una varilla. Lo que siguió fue un drama. Lucho tenía un sleeping delgadito y su amigo Sergio una cobija. Los demás no habían traído nada para abrigarse porque pensaban seguir derecho bebiendo trago, como los machos. El frío y la incomodidad les aguaron la fiesta. Con la carpa medio armar, tirados sobre el sleeping de Lucho y abrigados con la precaria cobija de Sergio, temblaron hasta el amanecer sin animarse a destapar el aguardiente. Afuera, los pinos de la laguna se sacudían y el viento parecía sacado de una película de terror. Decidieron tomársela con calma y aprender de su experiencia. Era evidente que acampar requería planificación y un equipo mínimo. Cuando fueron al páramo de Chingaza, todos llevaron sleepings y una carpa más liviana con sus varillas completas. Y claro, no olvidaron el aguardiente. 6 botellas. Esta vez caminaron como montañistas veteranos. Durmieron como ángeles y les volvió a sobrar licor. Solo fueron capaces de beberse una botella de aguardiente entre los 4.
Terminaron el excedente en Bogotá, brindando la salud del siguiente viaje, porque ya se sentían listos para enfrentar la nieve. Fueron al Parque de los Nevados, con los pies envueltos en bolsas de plástico para protegerse de la humedad del glaciar. Hicieron cumbre en el Ruiz y en Santa Isabel, y allí, sintiendo la pureza de las alturas donde no puede vivir nadie, Lucho descubrió que la montaña rechazaba a los borrachos. Llevaban 12 medias botellas de ron y regresaron con 11. Total, cuando fueron al Cocuy solo iban 3 excursionistas porque el más rumbero desertó, y ya no llevaron trago. Pesaba un resto y nadie quería, entonces, ¿pa' qué? La Sierra Nevada del Cocuy, el glaciar más grande de Colombia, deslumbró a Lucho. Sus lagunas de aguas de todos los azules, sus bosques de frailejones centenarios, sus seracs que se despeñaban víctimas del deshielo, lo conmovieron. Era increíble que en pleno siglo XX uno pudiera contemplar gratis algo tan impresionante. Lo que tenía ante sus ojos era mucho más que bonito, era magnífico, era el espectáculo aterrador de la naturaleza desnuda, la madre montaña ocupando el espacio con esa majestad serena que tiene la belleza. Y allá, arriba de todo, coronando los frailejones y las piedras y las lagunas, estaban los picachos helados que contemplaban los afanes del mundo con indiferencia de dioses. El Cóncavo, el Portales, el Toti, el Pan de Azúcar, el Púlpito del Diablo. Parecían roca muerta, pero no lo eran. Estaban vivos desde hacía millones de años y seguirían vivos después de que todos los hombres murieran. Las cumbres del Cocuy desafiaron a Lucho a hacer más, y él aceptó el reto con furia de metalero. Vio el Púlpito del Diablo que brotaba de la nieve como un trono y juró que se iba a trepar ahí. Caminó hacia el glacial con una fuerza que lo llenó de orgullo. Ya se iba conociendo, sus expediciones les habían servido para confirmar que tenía una resistencia privilegiada. Mientras los demás terminaban el día cesando y llegaban a la carpa a echarse, Lucho seguía por la misma, trayendo agua, cocinando, sirviendo la comida, lavando los trastos. Nunca se cansaba. A la hora de echar pata, dejaba atrás al que fuera. Así, respirando sin dificultad, a pesar de que se encontraba a 4.900 metros de altura, llegó entre la nieve hasta la base del Púlpito del Diablo. De cerca, la columna de roca se veía más imponente. Era un cilindro de 200 metros de perímetro que se perdía en las alturas. Tenía unas canaletas que estaban llenas de nieve y eran como nervaduras blancas en el tronco macizo de la piedra. El resto de la superficie era lisa como una pared y no había un camino que llevara a la cumbre. Era imposible seguir caminando. Para erguirse encima del Púlpito del Diablo y mirar desde ahí la laguna grande y los llanos orientales, había que volar, ser Peter Pan, disfrutar de los dorados polvos de Campanita. Lucho descubrió que había sido un insolente y un ingenuo. Tocó la piedra con sus manos sin guantes y miró con tristeza sus pies envueltos en bolsas de basura. La montaña le estaba diciendo que no. En su primera expedición al Cocuy, Lucho y sus amigos se perdieron. Después de salir del glacial del Púlpito del Diablo, extraviaron el camino y terminaron caminando desorientados entre un pedrero agresivo e interminable. Como no conocían la zona y no tenían mapas, siguieron adelante a la ciega, con la convicción de que el mundo no era infinito y que tarde o temprano llegarían a alguna parte. La noche los sorprendió en un filo incómodo, donde armar la carpa fue una proeza. Desde luego, les llovió y la carpa no era tan impermeable como les habían dicho. Aguantaron el chaparrón de agua helada como unos héroes y al otro día siguieron echando pata, sin decidirse a bajar, porque les daba miedo terminar metidos en narices de los llanos, un territorio que estaba plagado de guerrilleros. Como a las 3 de la tarde divisaron una casa y se les alegró el corazón. Pensamos que nos habíamos salvado. Eran unos niños. Lucho, que era el más viejo, tenía 20 años y seguía siendo, a pesar de sus delirios de metalero, tan ñoño como Lisa Simpson. Sergio tenía 17, ni siquiera había terminado el bachillerato, y Pedrito tenía 16. Cuando salía de la casa la mamá le echaba la bendición. Sus expediciones al monte eran un rito, una manera de probarse. Habían tratado de enfrentar la adversidad como unos machos, pero no lo eran. No todavía. Ver esa casa y saber que al fin alguien los iba a ayudar los llenó de alivio. Aceleraron el paso y cuando tuvieron la casa más cerca el alivio desapareció. En las paredes del rancho estaba pintada la bandera roja y negra del Ejército de Liberación Nacional. Los saludó un grafiti. Frente Domingo Laín.
Nos cagamos. Era de no creerlo. Nos habíamos metido en la boca del lobo. Se tiraron al piso muertos de pánico y buscaron refugio detrás de las piedras, rogando que los guerrilleros no los hubieran visto. Pasaron buen par de minutos antes de que se atrevieran a hablar en susurros. Retrocedieron, arrastrándose como serpientes, y se reunieron detrás de una roca gigantesca donde se consideraron a salvo. Sergio, que era el más sereno, sacó la cabeza y miró un segundo. No se ve nadie, informó. La noticia no los tranquilizó. Los guerrilleros podían estar ocultos o regresar en cualquier momento, y los AK-47 tenían 1500 metros de alcance, informó Pedrito. Lo mejor era regresar. ¿Regresar dónde?, preguntó Lucho, y hubo silencio. Seguían tan perdidos como antes y su situación, lejos de mejorar, había empeorado. Los guerrilleros consideraban la Sierra del Cocuy parte de su territorio. Cuando se cansaban de dinamitar el oleoducto que estaba en sus estribaciones, subían, tal vez a leer al Che Guevara en la nieve, o a practicar el tiro al blanco en los seracs, o a ocultar secuestrados en las grietas. Vaya uno a saber, se hacían tantas cosas. El caso era que dar media vuelta y salir corriendo no era solución. Huirían hacia ninguna parte y podrían encontrarse con una bala en cualquier momento. Los AK-47 tienen 1500 metros de alcance, repitió Pedrito, que amaba las estadísticas. En esa discusión los fue agarrando la tarde. Que devolvámonos, que no, que qué carajo venimos a hacer aquí, que la culpa es suya. Ya eran como las 5 y el sol se agachó y el frío mostró las uñas. Y de arriba, encima de sus cabezas atemorizadas, unas nubes muy negras les dijeron que repetirían el diluvio de la noche anterior. Se sintieron, y estaban, en un callejón sin salida. Pero en la casa no hay nadie, insistió Sergio. Entonces, Lucho se asomó, se animó y se asomó. Es verdad, se ve sola. Hicieron lo único que podían hacer. En medio de 1000 precauciones, sudando frío y escudándose tras las piedras, llegaron hasta la casa. No se veía un alma. Contaron 1, 2 y 3 y entraron. Adentro ni siquiera había muebles. Piso de tierra, un par de habitaciones, ventanas con postigos de madera. Las paredes lucían firmes, pero el techo estaba regular y no se confiaron. Armaron la carpa adentro, en la pieza más grande, y se acostaron en la oscuridad, sin encender linternas para no alertar con sus luces a los vigías de la guerrilla. Esa noche no llovió, pero hubo una de relámpagos que, mejor dicho, parecía que los rayos caían ahí nomás en la puerta, haciendo temblar las paredes y sacudiendo sus corazones. Cada vez que la casa se iluminaba con los destellos, las sombras de las piedras acechaban como asesinos sigilosos, y los truenos los hacían pensar en obuses, en morteros y en oleoductos dinamitados. Todo el rato estuvimos esperando que entraran a fusilarnos. No dormimos un culo. Al otro día estaban débiles y deprimidos. Lucho logró convencerlos de que se desayunaran rápido y con la barriga llena se sintieran mejor. Empacaron y agarraron camino, y como a la media hora se encontraron al fin con alguien. No era un guerrillero, sino un campesino pacífico y entrado en años que había subido a esas lejanías buscando una cabra. El hombre se apiadó de ellos, les mostró la ruta de salida y los acompañó un rato. Casi se muere de la risa cuando Lucho le habló de la casa pintada que era el cuartel del Frente Domingo Laín. Sin saber quién la pintarrajeó. ¿Por qué eso por aquí no sube nadie? La rancha está abandonada hace años. Tuvieron suficiente sentido del humor para acompañar al campesino en su carcajada. Habían vivido una aventura. Cuando Lucho regresó a Bogotá se sentía puro y fuerte. La energía de la montaña lo tenía poseído y la imagen del púlpito no se le iba de la cabeza. Tenía que haber una manera de subirse allá. Entonces Sergio lo llamó por teléfono y dio la solución. Escalando, eso lo enseñan. Ya había conseguido el maestro que le iba a enseñar, un costeño que tenía equipo de escalada y estaba dispuesto a dar clases. Todos decían que era el duro. Vivía en las villas con la mamá. Hablaron con él y al principio se mostró retrechero. ¿Es en serio? Claro que es en serio, queremos aprender. La escalada no es para todos y no es barata. El equipo cuesta y el curso es al menos de 4 días. Convinieron un precio y el maestro los llevó a Suezca, a La Roca, el sitio de la práctica.
Muy temprano, una mañana fría de abril de 1988, conocieron un mosquetón y una cuerda, y Fernando González Rubio, alias Fercho, les enseñó cómo ponerse un arnés para treparse la roca. Hicieron el riel, la ruta más sencilla. Lo supe de una. Apenas metí los dedos en la primera grieta lo tuve claro. Yo iba a ser escalador. Para convertir la escalada en el centro de su vida, Lucho tuvo que dar una pelea de 6 años. En primer lugar, estaba su compromiso con la universidad. Estudiar ingeniería mecánica era una ocupación de tiempo completo y su única oportunidad para escapar de la clase media baja. Ahí estaba su futuro, y Lucho no se sentía capaz de renunciar a algo que le gustaba y estaba haciendo bien. A pesar de que la Nacional padecía la endemia de las huelgas y a cada rato los estudiantes se enfrentaban a piedra con la policía y se suspendían las clases, Lucho se las había arreglado para llegar a quinto semestre y tener muy buenas calificaciones. Estaba feliz con su carrera, sentía que debía graduarse y presentarle el diploma a don Felipe, era lo mínimo. El viejo se lo merecía por tanto desvelo. La montaña cantaba con voz de sirena, pero Lucho tenía claro dónde estaba su deber. Entonces, como en su infancia, la fatalidad vino y decidió. Los estudiantes protestaron por algo, siempre había motivo para protestar, los policías reprimieron, siempre había orden de reprimir, la pedrea se volvió más violenta que de costumbre y la policía disparó al bulto. Un par de estudiantes quedaron tendidos en el piso. Para prevenir mayores desórdenes y demostrar que el gobierno estaba dispuesto a apoyar con decretos lo que ya había iniciado con bala, el ministro de Educación cerró la Universidad Nacional. 12.000 colombianos con ansias de superación y sin dinero para pagarse una universidad privada quedaron en la calle. Entre ellos, Lucho, que aprovechó la tragedia para escalar todos los días. Mejor dicho, para escalar todos los días que podía conseguir tiempo, porque Fercho tenía razón, este era un deporte muy caro. Haciendo un tremendo esfuerzo, Lucho compró un arnés y, siguiendo un modelo que recortó de una revista gringa, logró que un zapatero del barrio Ricaurte le fabricara unas modestas botas de trekking, pero hasta ahí llegó. Un friend, un seguro que se empotrara en las grietas para amarrar la cuerda, valía $100, y se necesitaban al menos 6 friends de diferentes tamaños para enfrentar la roca. Para no hablar del resto, cintas, mosquetones, yumares, unos zapatos decentes. La sola cuerda era un asunto de 400 o 500.000 pesos. Entonces, Lucho iba de visita al almacén de Gonzalo Ospina, conversaba con él o con Python, revisaba el equipo que había llegado para la venta y pasaba mucha saliva sin poder comprar nada. Para escalar dependía de los demás, de que le prestaran con qué, de que le regalaran un peguecito. En algún momento le pareció que ser alguien en la roca era un sueño tan imposible como estudiar en la Universidad de los Andes. En julio de 1993, 5 años después de haber conocido la roca, Lucho al fin se atrevió a ser sincero con don Felipe. Quiero ser escalador. Don Felipe lo miró con una mezcla de dolor y rabia y soltó su respuesta. Será en otra parte, porque en mi casa no se admiten vagos. Don Felipe dio media vuelta sin decir más y Lucho se sintió en paz consigo mismo. Haber desnudado su alma lo resucitó. Revelar lo que sentía fue como quitarse una losa de mármol de encima, pero igual estaba atrapado y enfrentando un problema sin solución. Lo trató todo y fue imposible. No pudo conciliar sus estudios con la roca. Durante los primeros días de cierre de la universidad se hizo la idea de que estaba de vacaciones y escaló tiempo completo, pero el cierre se le prolongó más de lo habitual. Los periódicos informaron que la Nacional no abriría sus puertas antes de un año y su conciencia de ñoño empezó a torturarlo. Como algo había que hacer, Lucho pidió un empleo en relojes Seiko. Le dieron un maletín y una libreta de facturas y se dedicó a vender aparatos que medían el tiempo. Los relojes no hacían tic-tac porque eran electrónicos, pero igual sus segundos marchaban inclementes, volviéndose días y meses con una naturalidad que Lucho fue aceptando como el orden natural de las cosas. Seguía escalando en Suazca los fines de semana, con la misma precariedad de siempre, porque sus ingresos de vendedor no le permitían ningún lujo. No podía ahorrar, y se fue apagando en medio de la pobreza, perdiendo el ánimo, cayendo en la sombra. Ni siquiera fue capaz de sacar tiempo y plata para regresar al Cocuy, a enfrentarse al púlpito del diablo. Era como vivir entre paréntesis. Después de año y pico de cierre, el gobierno consideró que estaban dadas las condiciones para abrir de nuevo las puertas de la Universidad Nacional,
Para entonces, Lucho había firmado un documento que lo obligaba a seguir trabajando con Seiko. Si quería romper el contrato, debía pagar una multa y no se animó. Le pareció más fácil aplazar su entrada un semestre y siguió visitando clientes con una resignación que era el indicio de que estaba disfrutando con su mediocridad. Se despertó de totazo cuando cumplió su condena con Seiko y trató de regresar a la universidad. Lo sentimos, le dijeron en la oficina de admisiones, usted perdió el cupo. No pudo creerlo y reclamó. ¿Cómo? ¿A qué horas? Mire mis calificaciones, yo soy un buen estudiante, estaba trabajando, tenía un compromiso con mis jefes, pero ahora quiero volver, quiero graduarme de ingeniero mecánico, ustedes no me pueden hacer esto. No lo escucharon y fueron terminantes. Tendría que empezar de nuevo y en otra carrera. Las admisiones a ingeniería mecánica estaban cerradas. El golpe fue demoledor. La conciencia del tiempo perdido lo atropelló como a una locomotora. ¿Qué demonios había pasado con su vida? Por Dios. ¿Partir de cero? ¿Oprimir el reset? Estaban locos. Él iba a cumplir 23 años, no era edad para hacer un primer semestre de nada. Pero tuvo que aceptarlo. Se tragó el sapo de la frustración, oprimió el reset y volvió a arrancar. Empezó primer semestre de ingeniería agrícola, una carrera que no le hacía ninguna ilusión. Perdí el entusiasmo por el estudio y tuve que ponerme serio. Lo primero que hizo fue faltar a un parcial de economía, pedir prestado equipo e irse al Cocuy. Con Sergio como compañero de cordada, coronó el púlpito del diablo e instalado en su trono, mirando al fin las aguas azules de la Laguna Grande y la extensión sin límite de los llanos orientales, se juró que jamás iba a ser un mediocre. Su vida sería especial, tendría el valor de exigirse al límite y de luchar por sus sueños, así parecieran imposibles. Cuando regresó a Bogotá descubrió que entre hacer un juramento y cumplirlo había distancia. Si me volvía escalador me tenía que ir de la casa. ¿Y qué iba a hacer sin la ayuda de mi papá? Mientras agarraba valor para mandar la universidad al carajo, pasaron más años en los que Lucho fue lo que más odiaba, un mediocre. Ni siquiera perdía las materias, las pasaba, raspando. Iba de semestre en semestre sin brillar, al paso de la recua, apenas cumpliendo, y en la roca tampoco progresaba. Su nivel no era sobresaliente, necesitaba más tiempo para entrenar y no lo tenía. Y suponiendo que tuviera el tiempo, tampoco tenía el equipo. Era un círculo vicioso. Lucho prefiere no hablar de ese tiempo en el que se dedicó a esperar. Fue una época en la que se aferró a la convicción de que en algún momento se iba a abrir una grieta en la muralla que lo separaba de sus sueños y que él iba a estar ahí, listo para aprovechar la oportunidad. Lo importante era mantener los ojos abiertos, no claudicar, no perder la esperanza, combatir la lógica que indicaba que ser escalador era imposible, afirmar el delirio. En esta época gris, consagrada a la espera, Lucho solo podía repetirse una frase de cajón: sin fe nada resulta. Y en su caso, resultó. Unos términos legales se cumplieron, un expediente salió del despacho de un secretario y llegó a las manos de un juez civil. El juez dictó sentencia y Lucho se encontró dueño de la 6ª parte de una casa en el barrio Santander, la flaca herencia de su madre. Era poco dinero, unos $7,000, pero era algo. Se había abierto la grieta. Lucho no lo dudó. Me compré un rack completo. 6 frames, 12 cintas, mosquetones, jumares, tornillos, pitones, metros y metros de cordino, ropa de escalada, un casco, unos zapatos franceses que me costaron una fortuna y una linterna con 3 LEDs que cuando me la ponía en la cabeza parecía un árbol de Navidad. La cuerda la aportaron Sergio y Pedrito. Con ellos alquilé una casa en Suezca y pagué un año de arrendamiento por anticipado. A los 15 días de trastearme llegó Sergio con un regalo. Rodolfo, un cachorro de labrador dorado que me pareció el animal más bonito del mundo. Mejor dicho, equipo, amigo, casa y perro. Estaba listo, lo había logrado, era un escalador. Parecía una locura, desde luego. Don Felipe optó por la dignidad y dejó de dirigirle la palabra. Pero Gloria, su hermana mayor, se acordó de que era madre emergente y entró a dar consejos. No sea orate, Lucho, no tire la universidad, mire que no le faltan sino 3 materias, gradúese, cómo va a perder todo ese tiempo, cómo va a dejar las cosas a medias, mire que usted no es así. Lucho se vio a gatas para explicarle a Gloria que él ya había terminado con la universidad hacía años y que no le interesaba ser ingeniero agrícola, que era un escalador. Un escalador ahora, pero usted qué sabe, le insiste Gloria, mire que más adelante todo puede ser distinto. Cuando se le pase la fiebre de la montaña, ¿qué? Usted ahora se siente rey porque le quedan unos centavos, pero cuando se le acabe la herencia de mi mamá, ¿cómo se va a ganar la vida? Lucho se hizo el sordo.
No me oyó y fue bien, decía Gloria ahora. Lucho sabía lo que hacía. No lo sabía, pero no le importó. La decisión estaba tomada, no se iba a devolver. Se inventó que escalar era su destino, lo único que podía hacer sin amargura porque había nacido para eso, y lo hizo. Nunca ha escalado mejor que en sus primeros años en Suezca. Como no hacía nada más, tomó ventaja y se volvió el duro de la roca. Abrió rutas, iba al Cocuy cada vez que podía, hizo todas sus cumbres, la de la Laguna Grande y las otras, los Orritacubas, los San Paulines, subió al Nevado del Tolima y a la Sierra Nevada de Santa Marta, empezó a planear un viaje al sur, quería hacer el Chimborazo, el Rancho el Alpamayo, el Aconcagua. Entonces se quedó sin plata. Algún día tenía que pasar. Donde se saca y no se mete, se acaba. Lo tenía previsto y sabía que era la prueba definitiva. Si aflojaba y volvía al reír de los ingenieros agrícolas y a los vendedores de relojes, su familia tendría la razón. La montaña era una fiebre pasajera que se curaba con la madurez. Pero si era capaz de seguir, de aguantar lo que viniera sin desprenderse de la roca, había algo. Se apretó el cinturón, resolvió que viviría de la roca, que la convertiría en su mamá y que ella le daría de comer. Le puso competencia a Fercho y empezó a enseñar. Los alumnos eran escasos, la escalada no era algo popular ni glamoroso todavía. Suezca era un pueblito del que nadie hablaba y al que muy pocos iban. El ambiente era provinciano y por momentos hostil. Algunos campesinos los miraban con recelo porque los escaladores nunca ocultaron que fumaban marihuana. Total, el primer año de economía de guerra Lucho dio 2 cursos de escalada, se ganó unos $500 y de eso vivió. Todavía no se explica cómo. O sí. Compartía la casa y se apoyaba en sus amigos, que siempre se portaron con solidaridad de comuna. El que tenía algo lo compartía con los demás, y el que no tenía daba las gracias, y ahí iban. Para que hubiera problemas se necesitaba que todos estuvieran en la mala, y eso era difícil. Ahora, Lucho reconoce que aguantó hambre, cosa que era peor que el infierno, y que puso en dieta a Rodolfo, su labrador dorado que más que un perro parecía un hijo que había heredado el apetito descomunal del padre. Sin embargo, se fue acomodando a esta vida espartana, donde vivía con lo indispensable y un par de huevos fritos eran una fiesta. Nunca se sintió solo. Estaba rodeado de hermanos que todo lo hacían en combo. Escalaban, abrían y aseguraban nuevas rutas, intercambiaban información sobre equipos y métodos de entrenamiento, leían sobre las hazañas de Reinhold Messner y Jerzy Kukuczka, jugaban ajedrez, mamaban gallo, escuchaban salsa, rumbeaban cuando se podía y a veces, cuando no se podía, poco a poco se convirtieron en tribu. El Flaco, Fercho, Tatiana, Nando, Hernán, Mónica, Mateo, Katy, Guito, Lapito, Lucho, y los que iban apareciendo, porque algunos y algunas llegaban para quedarse. Espero que te haya gustado. Un abrazo.